Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido una vez más a este su espacio, Enfoque de Luz Divina. Un programa, un segmento donde hablamos de la palabra de Dios, por el cual queremos alcanzar las vidas que necesitan una palabra de salvación, una palabra de aliento. En esta hora está su servidora Ana Arias, una vez más, con un mensaje divino para tu vida. Tal vez en este momento tú estás pasando por una situación difícil y Dios tiene una palabra para ti. Le agradezco a aquellos que me siguen, también a aquellos que comparten los videos, porque por ese medio podemos llegar a muchas más personas. El enfoque en realidad es llegar a las vidas para que conozcan la palabra, para que sepan que siempre Dios tiene una palabra de aliento para tu problema y tu situación. No estamos solos, el Señor no nos dejó solos. Él dejó la palabra para que podamos afirmarnos a ella y tener sustento en ella. Y en esta hora yo quiero hablarle de algo que Dios puso en mi corazón hablar y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Quiero hablarle de una situación que pasó donde Dios, la obediencia a Dios, fue el motivo principal para que Dios se glorificara. Voy a hablar del profeta Elías y cómo esta experiencia con una viuda, ¿verdad? Sabemos que las viudas en esos tiempos pues, pasaban muchas necesidades. ¿Por qué? Porque no había, quedaban a su merced. Y vamos a hablar de esta viuda que se encontraba en un lugar que se llamaba Sarepta. En Primera de Reyes dice la palabra de Dios así: busca tu Biblia, es bueno que tengas una Biblia para que puedas ver que lo que estamos hablando aquí proviene de ahí. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Didón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hubo una palabra de parte de Dios para el profeta Elías y en esta hora yo le he puesto a este pequeño mensaje, le puse los beneficios de la obediencia. A veces no entendemos cuando Dios, ¿verdad?, nos pone en nuestro corazón a movernos, a hacer cosas que tal vez en nuestra humanidad pensaríamos que son locuras, pensaríamos que no tienen sentido, pero tenemos que entender, la palabra de Dios dice que la mente de Dios es mucho más alta que nuestra mente, sus pensamientos son mucho más altos. No hay forma, te digo en esta hora, no hay forma de cómo vamos a entender a Dios y sus planes. Solamente debemos ser obedientes a su palabra. Y fíjate que esta obediencia trajo una bendición tan grande para esta viuda y vemos como si seguimos leyendo, ¿verdad? Dice que entonces él se levantó en obediencia, él se levantó a hacer la voluntad de lo que Dios le había dicho. Y dice que se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Usted sabe lo que es eso. Imagínense en estos tiempos que venga alguien de la nada y te diga: mira, tráeme agua para yo beber, de la nada. Y esta viuda, acuérdese lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Jehová había dado orden allí a una mujer viuda para que sustentara a Elías, el profeta. Entonces ya la palabra de Dios estaba implantada en el corazón de esa viuda. ¿Cuántas veces Dios nos pone palabras, pone orden en nuestra vida para seguir? No entendemos, pero el deber de nosotros es obedecerle, porque detrás de esa obediencia viene una gran bendición. Y vemos aquí que yendo ella para traerle el agua, dice la Biblia, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Usted sabe que una de las cosas que, que más me llama de la atención, estamos hablando de dos personas que verdaderamente no se conocían, pero los dos habían actuado en obediencia. Y dice ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija.
y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los dos comamos y nos dejemos morir. O sea, la situación de la viuda era una situación caótica. Ella estaba desamparada, tenía un hijo y apenas tenía que comer. Y llega este hombre de no sabemos de dónde, no sabe ella de dónde, y le dice, ve, tráeme agua. Pero como ya en su corazón, acuérdense, la palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer en los corazones. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado tu corazón? ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho en tu corazón, haz algo y tú tal vez por miedo, por qué dirán, o será Dios que me está hablando, o son cosas de mi mente? Pero déjame decirte que una cosa, la Biblia dice que toda buena obra toda buena obra viene del Padre de las luces. O sea, el diablo no te va a poner en tu mente, haz algo bueno, porque en su corazón, en el corazón del diablo lo que hay es maldad. ¿Ok? Él es un ser de maldad. Él no te va a decir, bendice a alguien, dale algo, haz algo bueno por alguien. Entonces dice la palabra de Dios que ella dice, solamente tengo un puñado. Usted sabe lo que es un puñado de harina. Usted que alguna vez ha hecho un bizcocho o ha hecho una torta o ha hecho alguna cosa por el estilo, ¿verdad? Para decirlo así, porque en muchos países, pues eso no es bueno decirlo. Pero dice la palabra que ella solamente tenía un poco de harina, o sea, que apenas tenía suficiente para ella y su hijo. Pero él le dijo, ve y prepárame a mí primero. ¿Qué usted hubiera hecho en esa situación? Tú que eres madre, yo que soy madre, yo pienso, wow, pero mi hijo es primero. Pero en su corazón, ya Dios le había dicho, sustenta a este varón, susténtalo. Mira, hay cosas que Dios te dice porque Él quiere probar tu fe. Dios conocía la situación de esa viuda. Dios sabía lo que ella tenía en la alacena. Dios sabía que ese era el último bocado de comida que ella tenía para ella y su hijo, pero aún así envió un profeta para que fuera allá, para que le sirviera a él primero. Ponle atención a lo que te estoy diciendo. Y dice entonces, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Ni siquiera el profeta le dijo, dámelo todo, le dijo, solamente dame a mí algo primero. Dios quiere que le demos lo primero a Él. Vamos a hablar de eso más adelante, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escasará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y dice la palabra, ella entonces fue e hizo como le dijo Elías. Comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, hermano, no escaseó. O sea, el temor a veces de nosotros es pensar al que dirán, qué va a pasar si le doy este poquito de comida que me queda a este hombre que ni conozco, mi hijo y yo vamos a morir. O sea, la situación de la viuda era una situación, como le dije anterior, caótica. No había solución, ya ella estaba resignada a morir, pero ella fue obediente a lo que Dios le había dicho. Y dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que el profeta le había dicho, que Jehová había dicho por Elías, ¿verdad? Jehová habló por medio del profeta. Dice después de estas cosas aconteció, o sea, no todo quedó ahí. Sabemos que ella no quedó sin comida, ella no quedó sin harina. ¿Por qué? Porque Dios le proveyó. Del poquito que ella dio, Dios le proveyó más y en abundancia. Pero dice, después de estas cosas, aconteció que el hijo cayó enfermo. Y, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Murió el hijo de la viuda. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Fíjate que la mente humana, no, como le dije antes, no puede entender lo que Dios está haciendo. Tal vez tú estás pasando por una situación difícil. Tal vez tú no entiendes tu situación, tu enfermedad, pero en medio de tu situación,
por medio de la obediencia a Dios, tú vas a ver la mano de Dios obrando. Vemos que el hijo de la viuda fallece. Y ella se siente como que, wow, pero ¿qué tiene este profeta contra mí? Y le dijo, ¿qué tienes tú contra mí? Que has venido a traer a memoria mis iniquidades. En otras palabras, tú me estás castigando por mis maldades, porque déjame decirte una cosa, muchas veces cuando las personas tienen situaciones difíciles, enfermedades, lo primero que piensan, algo yo hice, algo estoy pagando, en algo he fallado, pero no necesariamente tiene que ser eso. Tal vez es que Dios quiere probar tu fe. Tal vez Dios quiere que tú veas su gloria. ¿Cómo vamos a ver su gloria si nunca experimentamos nada? Entonces Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas para que veamos la gloria y el poder que hay en Él. Esa es la manera que Dios se glorifica haciendo milagros, haciendo lo imposible posible, ¿verdad? Lo que para los doctores, para la ciencia, todo es imposible, para Dios es posible. Y vemos que ella le dijo eso a Elías, dijo, ¿qué tengo yo, varón, contigo? Como quien dice, ¿por qué me viniste a castigar? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces lo tomó en su regazo, él cargó al hijo y dice que lo llevó al aposento donde él estaba durmiendo, y lo puso sobre la cama, y clamando a Jehová dijo, esta parte me encantó porque le dice, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. O sea, aquí una cosa que yo hablaba ayer con los jóvenes de la iglesia y le decía, a veces mucha gente dice, no podemos cuestionar a Dios. Pero el profeta Elías le cuestionó a Dios y le dijo, tú has venido a pagar mis faltas con el hijo de esta viuda que me ha dado hospedaje, me ha dado comida, me ha sustentado. Y le dice, que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Cuántas veces Dios, aleluya, nos pone en unas situaciones o nos prueba en ciertas situaciones donde tenemos que a veces hasta traer a la memoria la misma palabra, porque para eso es la palabra de Dios? Eso yo decía anoche, decía, la palabra de Dios es para citarla, no porque Dios se le olvide su palabra, sino porque como tú la conoces, tú haces que esa palabra tome poder en tu boca. Dice la Biblia que la fe mueve la mano de Dios. Y cuando tú declaras la palabra de Dios, acuérdense que este programa es enfoque de luz divina. En momentos difíciles, tenemos que agarrarnos de su palabra. En los momentos difíciles es el momento de buscar los versículos que van de acuerdo a tu situación actual, porque esas son las palabras que nos van a dar la fuerza, esas son las palabras que nos van a dar la victoria, porque Dios entiende que tú has creído en su palabra y por eso la estás declarando. Muchas personas tienen la Biblia abierta en sus casas y eso no hace ningún efecto. Abre la Biblia, léela y hazte dueño de esa palabra. Acéptala en tu corazón, declárala de día y de noche y tú vas a ver cómo esa palabra va a tomar acción en tu vida. Esa palabra va a tomar acción en tu salud, en tu diagnóstico, en tus momentos de depresión, en tus momentos difíciles, cuando todos se van, cuando te quedas solo en tu situación. La palabra de Dios es tu fortaleza, es tu luz. Aleluya, siento a Dios. Y dice que Jehová oyó la voz de Elías. Dice la Biblia que no ha habido justo desamparado ni simiente que bendiga pan. También dice que un corazón contrito y humillado él no va a despreciar jamás. Jehová escucha la voz de sus hijos. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Entonces Dios no es sordo. Mucha gente dice, ay, pero es que yo oro y oro y nada pasa, pero ora con fe creyendo que el que tú le estás orando te está escuchando y va a obrar conforme a su voluntad. Y dice que Jehová oyó la voz de Elías, el clamor, y el alma del niño le volvió a el cuerpo.
y revivió. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dice que tomando luego Elías el niño, lo trajo al aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este mensaje de hoy es para que tú sepas que Dios obra por tantas maneras tan misteriosas. Llega este hombre que nunca ella había visto, pero ya Dios había puesto en su corazón sustentar a este hombre. Una mujer viuda que no tiene nada que ofrecer, que lo que tenía era miseria, solamente tenía un poco de trigo y ella misma dijo que se iba a morir con su hijo. No tenía solución, pero llegó Jehová a visitar esa casa. Hoy Dios quiere visitar tu casa. Hoy está tocando a tu puerta y te dice, ábreme, ábreme. Y cuando yo entre a tu corazón, yo voy a hacer los cambios. Yo voy a obrar en tu vida. Yo voy a obrar en tu salud, en tu situación. Pero ábrale la puerta de tu corazón a Dios. Porque mira, la bendición de más grande es cuando tenemos esa obediencia a Dios, cuando entendemos que las cosas que no podemos hacer con nuestras manos, con nuestra fuerza, Jehová Dios tiene el poder para darnos la victoria. Amén. Así que los beneficios de la obediencia son muchos. En esta hora, yo espero que este mensaje llegue a tu corazón. Yo espero que este mensaje hable a tu vida. Y si tú estás pasando por una situación difícil, toma la palabra de Dios, busca los versículos que respalden tu situación y declárala, pero declárala no como leyendo como un papagayo, como dicen por ahí, sino creyendo que lo que está ahí escrito es palabra de Jehová y en medio de tú decirlo por tu boca, tú estás haciendo que esa palabra haga acción y que Dios mueva su mano para obrar en tu favor. Así que en esta hora, Dios te bendiga, comparte este video. Acuérdate que vamos a estar tirando videos ahí de vez en cuando para que llegue a tu corazón, para que tú seas bendecido por medio de estos mensajes y compartas con alguien que necesita oír esta palabra en esta hora. Dios te bendiga y te esperamos en la próxima en Enfoque de Luz Divina. Chao.